Muy bien. Ok, ya van entrando otra vez. Ok. Vamos a esperar a que se terminen de conectar al menos la mayoría. Ah, se movió No, todo. Ahí está. Dime. ¿cuántos alumnos tenemos en total? Somos en total actualmente en su lista. En mi lista te mentiría, creo que 12. Pero 12. creo, ojo, creo. Ok. Porque Sí, es que Éramos 16 y se fueron como 4. sí, lo digo porque normalmente a inicio de curso la lista es básicamente la lista del curso pasado. Ujú. Normalmente tardan 2 semanas en actualizar la lista. Pero dice que Ah, ahorita con tienen una lista razón. de 12 alumnos, Ajá. aprox, digo, Ah, calculadamente. Sí, porque ya quitaron a los que se dieron de baja en el cuatrimestre ¿quiénes se dieron de baja? pasado. Ok. Es Giovanni, Carlos. Giovanni, Nancy, Giovanni, Carlos, Nancy, creo que Claudia, una tal Claudia, que solo fue una o dos clases. Ujú. Igual Laura, ¿no? La señora. ¿Sí era ella? Creo que había, No, sí, creo que habían dos Lauras, porque está Laura Alicia, Ajá. pero había no, una Laura. Laura sí está. No, pues es Yo que había dos encontré que Lauras. había Ahora se 2. fue. ¿Qué Laura no hablan? está. ¿Qué Laura se dicen? escapa de mi vida. Laura se fue. ¿Qué comentan? Escucho mi nombre Nada, por ¿hasta qué ahí. hablas? Oye, ¿cuál es tu Aparte de nombre ti, Laura, completo? ¿había Laura? otra? No sé, yo solo sé que soy Laura. No, ella era la única Laura. ¿En Wow, serio? qué existencialista de tu parte. ¿Es bueno o es malo, profe? Pues, digo, malo no es, bueno depende. ¿Para qué lo quieras utilizar? Es existencialista. Es lo que va a conceptualizarse como bueno o malo. Ok. A ver, entonces, continuando con Ah, esta parte. Octavio se fue. Ah, está Octavio. bien. Octavio, Nos Era el quedamos sin jefe del grupo. su jefe. no manches. Ni modo. Lástima. Hubiera sido ¿Quién quiere interesante ver a todo el grupo postularse? otra vez. El Williams también se fue. Pero de Claro que ¿Y no. Williams? Williams, Sabía ¿ya te que, fuiste? ¿A poco sí? Oigan, ¿quién es el que se fue sabía entonces? Ya caray, no lo que iba a sabía. activar su micrófono. Muy bien. Ahora, ¿alguna duda que les haya quedado en esta parte? No, ahora sí le entendí, pero Ok. Continuamos. A ver, de Tin Marín, de Doping, güey. Karina, ¿puedes leer esta parte? Sí, voy. La psicología comunitaria se centra especialmente en los elementos socioculturales del ambiente, complementando otras disciplinas que se ocupan también del ambiente, como la psicología ambiental. Ok. ¿Qué entiendes? Pues cómo se desarrollan entre ellas, ¿no? Están ligadas de Ujú. alguna manera. Ok. ¿De qué forma estarían ligadas? Es Mm, parte de un ambiente, ahora sí que valga la redundancia, el ambiente, pues es parte de muchas veces forma parte de una comunidad. Por ejemplo, una comunidad de ambientalistas. Ok. ¿Como sus acciones o cómo se desenvuelven? No sé. El que preguntó fui yo.
Sí, Dígamelo sí, por usted. ejemplo, Pues somos puede una ser comunidad. en la sociedad, ¿no? O sea, de cómo se complementan en sí en la sociedad. La influencia que tiene el ambiente a la sociedad y a la comunidad. No, no te está pidiendo una pregunta. No, esa afirmación. Ok. Vamos a ponerlo de esta forma. Pelea, pelea. Aquí la clave está en estas 4 palabritas. Elementos socioculturales del ambiente. La psicología comunitaria se centra en lo sociocultural. El ambiente es el entorno. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué se dice que se complementa con otras o complementa a otras disciplinas? Porque por sí misma la psicología comunitaria es tan pequeña y tiene un rango de acción bastante pequeño que necesita de otras disciplinas para poder tener un verdadero impacto. ¿Alguien está jugando Mario? No. No, fue un mensaje, una notificación, ¿no? Ok. Bueno, continuando. ¿Por qué un ejemplo acá que dice que se complementa con la psicología ambiental, que es la psicología del entorno? Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cómo podríamos definir 2 tipos de entorno básicos? Y esto lo debieron haber visto en la primaria. Es que le cuento, pero yo no fui a la prima. Uno natural y otro urbano, ¿no? Los dos son Así, el campo. naturales. Natural y No, artificial. o sea, el ¿Cuál fue la campo, pregunta? el campo y la ciudad. Ok, sí, Ándale. pero no es que sea un entorno natural, es un entorno rural. Comunidad rural Ok. y comunidad urbana. 2 ambientes diferentes. 2 entornos distintos. En ambos casos son reglas diferentes. Reglas que, por ejemplo, en el entorno rural, difícilmente vas a ver a un grupo de niños jugando en la calle. Hay calles. No, En un entorno rural, no hay. No. Bueno, en No, algunos te digo. tal vez. les hace No falta un calle baño de como pueblo, tal. neta. Yo nunca he ido a uno. Las calles son muy pequeñas. Muy, muy, muy pequeñas. A lo mucho pasa un coche. Wow. Sí, solo un coche, de hecho. Como las calles de Isla Mujeres, así bien chiquitas, Nada más que las de Isla Mujeres están pavimentadas y son pavimentadas. fresas en Ajá. comparación. Y Ah, ¿Alguna ya. esas vez son, han ido y a las algún de los pueblito, por pueblos, ejemplo, de Yucatán? pues Nunca. yo soy de un pueblo y la de los pueblos son como empedrado, o son de, Terracería. ahora sí que de terracería, ajá. Como las de Entonces, Bonfil. Ándale. Y si entra un carro no puede salir el otro, es uno y uno. Ah, vale, creo. Oye, ¿en dónde jugarán los niños? En donde juegan los niños, o en el parque, o en el enorme terreno que tienen por casa. Exacto, O ajá. en el río. Tiene muchos Su establo. espacios. Allá una casa es básicamente una manzana de acá. Wow. Sí. sí, Ok. ¿Y qué pasa? Normalmente los niños se reúnen a jugar en la casa de alguien. Y así es, normalmente estos niños casi todos son familia. así es. Les voy a Bueno, poner, no, porque están, o sea, vecinitos, sí hay muchos vecinitos, o sea, No, igual es y que la tiene familia mucha no toda lógica. la familia vive ahí, pero sí, la pero lo que yo me mayoría. refiero con que son familia, les voy a poner el ejemplo de un compañero de la carrera. Él es de un pueblito Ajá. que se llama Tinum, en Yucatán. Está como a 20, 30 minutos de Valladolid. Ajá. El terreno de sus papás es grande, por decirlo de una forma, es amplio. Pero Ujú. cuando él tiene 9 hermanos, bueno, entre hermanos y hermanas, ¿qué es lo que pasó? Mientras van creciendo y se van,
en palabras de él, se van juntando con sus parejas, se casan o simplemente se juntan en el mismo terreno, construyen una casita, tienen sus hijos, viven ahí, lo mismo pasa con sus hermanos, con sus hermanas, y casi todos los niños que están ahí no se llevan una enorme diferencia de edad. Y aunque se lleven unas grandes diferencias, siempre van a haber niños de la edad. Eso es a lo que yo me refiero. La mayoría van a ser familia. Sí. Son vecinos dentro de la misma casa, dentro del mismo terreno. Y a esto también, como tú mencionas, están los vecinos de los terrenos aledaños, de las casas Ajá. que están a las orillas, atrás, enfrente, de otro lado. Siempre está el familiar forano que se fue a vivir a otro lado, que es foreño. Pero, ¿qué pasa? En los pueblitos hay algo que en las grandes urbes no se da, y es el sentido de comunidad. Por poner un ejemplo, la comunidad de Tecom, en Yucatán, es una comunidad bastante cerrada. No cualquiera puede entrar. Tienen sus costumbres muy arraigadas. Por poner algo en contexto aquí también, es que en su mínimo 80% de su población, de todas las edades, son mayablantes. ¿A ti te pueden hablar el español o entenderlo? Sí, pero entre ellos se comunican en su mayoría en maya. Está genial eso, ¿no? Depende si Interesante. vas sin saber maya, no tan genial, pero, Bueno, pero pero al sí, saber dos idiomas, o sea, eso está padrísimo y que todavía tengan eso, o sea, yo creo que está padre, ¿no? exactamente. Para Mantienen su ellos. cultura, ¿no? Pero ¿qué pasa? La mayoría de estas personas, digo, lo que los vuelve también una comunidad tan cerrada es también la barrera del lenguaje. Y esto es uno de los puntos importantes incluso en las comunidades. El lenguaje, el idioma. El idioma también define quiénes somos, como en nuestra comunidad. Piénsenlo tantito. ¿Cómo es la sociedad anglosajona, por ejemplo, los Estados Unidos en comparación con América Latina? El lenguaje es diferente. ¿Por qué? Porque en América Latina nuestro idioma, si bien tenemos diferentes maneras de expresarlo y hay diferentes dialectos, el idioma primordial es el español y el portugués, dejando los dialectos de lado. Pero ¿qué sucede? El español y el portugués tienen una misma raíz, que es la raíz latina, son idiomas romance. A diferencia de, por ejemplo, el inglés. El inglés no es un idioma latino, es una lengua germánica. En español hacemos distinciones. Ellas, ellos, nosotros. No hay nosotras. No hay como que un generalizado, a diferencia del inglés, que todo es generalizado. We are, they are, I am, he is. El verbo ser solo tiene variantes, pero son variantes asexuadas. A diferencia del español y en general las lenguas romances. Se hace la distinción entre él y ella, lo cual da un abanico de posibilidades a nivel de expresión lingüística muchísimo más amplias de las que te da el inglés. Es por eso que, por dar un ejemplo, el doble sentido, el albur, es tan fácil en el español.
porque cualquier palabra que ejecutes la puedes contextualizar bajo diferentes pronombres o diferentes acciones. Como el típico chiste del que se ríen los niños en primaria, que ni siquiera es un chiste, es coger el lápiz. Esa palabra la puedes utilizar para dar contexto a diferentes escenarios. Tanto levantar, tomar, sujetar, acto sexual, lo que quieran. Y es la misma palabra. Puedes utilizar incluso los simples pronombres él, ella como insulto, como artículo o como lo quieras usar. Es esa parte ambiental, esa parte sociocultural. Y el lenguaje es primordial en todo esto. Nos define, queramos o no. Por poner un ejemplo, el último ejemplo en esta parte, y es desde el momento en el que el inglés se volvió el idioma más estudiado, que es el idioma, por decirlo, internacional, se empieza a generar a raíz de una globalización. Por lo tanto, la globalización que hace que las diferentes sociedades interactúen entre sí, haciendo que las diferentes comunidades dentro de la sociedad interactúen con otras. Y es un cambio lento, pero por ejemplo, ¿cómo eran ustedes de niños en comparación a un niño actual? ¿Cómo eran ustedes a los 10 años y cómo son los niños de 10 años ahorita? Y es un cambio que se generó desde el Sí, es un lenguaje. cambio sí, claro. Ahorita mi sobrina de 5 años es, no, hombre, o sea, está cañona porque sabe todo y eso que ni le gusta mucho la escuela, pero sí, o sea, ella te habla como si fuera así un adulto, o sea, un niño de 10 años y tiene 5. Entonces sí cambia muchísimo. Y es esta parte ambiental, lo socioculturalmente ambiental. ¿Alguna duda en esta parte? No. No. Ok. Ahora, hablemos del entorno social. Esta parte se la voy a leer yo, y es que el entorno social no es algo necesario o únicamente negativo y fuente de problemas y conflictos para individuos y grupos, sino también es fuente de recursos y potencialidades positivas. Esto nos pone un escenario bastante sencillo, y es que un entorno social no es bueno, no es malo, no está realmente orientado hacia el grupo ni hacia el individuo. El entorno social es. Tú te integras a un entorno social, no tú formas un entorno social. El entorno social existe por sí solo. O sea, entonces aquí si tú, o sea, si hay como un grupito, un ejemplo, ¿no? Si hay como un grupito, no sé, como tipo si tú eres de un, se dice, de un bajo económicamente, y si hay un grupito que es de alto nivel, o sea, ¿cómo sería ahí? O sea, tú te integras entonces al grupo, Ok. tanto del nivel superior como el nivel bajo, o cómo sería esa Ok. situación. Digo, por lo que Qué yo bueno que haces esa entiendo. pregunta, porque va a servir para poner el ejemplo acá. Vamos a ponerlo de esta forma. Si no mal recuerdo, tú eres de Guatemala. Ajá, ¿Tú elegiste nacer en Guatemala? no. Bueno, no sabemos. Por lo tanto, tú no Bueno, elegiste, dicen que sí. pero digo, por lo tanto, tú no elegiste integrarte a ese entorno. Tú surgiste en Sí, ese no. entorno.
Ese entorno ya existía Ujú. desde antes de que incluso tus padres existieran. Sí. Pero ¿qué pasa? Sales de Guatemala, Ujú. te sales de ese entorno social, pero entras en un entorno que ya existía, Sí. que sería, por ejemplo, el entorno cancunense. Ujú. No es como que tú te integras y empieza a existir. Ya estaba. Ya estaba. Ajá. E incluso le puedes dar los nombres que quieras. Ya existía. Es como tratar, por ejemplo, de fundar una nueva ciudad en un territorio, digamos, virgen. Ok, estás creando una nueva ciudad, pero ese entorno ya existía. Y no importa para dónde te muevas, siempre vas a entrar en un entorno que ya existía. Ok. Es por eso que se hago el énfasis ahí de que no es algo necesario o únicamente negativo. El entorno social no es necesario. Pues lo que es necesario son los individuos dentro del entorno. ¿Por qué no es algo únicamente negativo? Porque el entorno también puede favorecer a los individuos. No es, y también puede ser una fuente de problemas. Un ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de Cuba. No, mejor, Venezuela. No, sí, Cuba. Está más fácil. En Cuba tienen un entorno que es algo bueno porque tienen un sentido de comunidad bastante arraigado. Pero su entorno al mismo tiempo es un problema, es una fuente de problemas porque están los que quieren su socialismo y los que ya quieren la libertad. Libertad de poder Ujú. entrar y salir de la isla sin que Sí. los metan al tambo. Ahí esto genera conflictos entre individuos y entre los grupos. ¿Cuáles serían los individuos? ¿Cuáles serían los grupos? Los socialistas y los que quieren libertad. ¿Cuáles serían los conflictos para los individuos? Entre los grupos, vaya, dentro de los grupos, ¿qué es lo que quiere cada uno de los individuos? Por ejemplo, supongamos que uno quiere dar un golpe de Estado entre los, por ejemplo, los que quieren la libertad. Hay uno que quiere dar un golpe de Estado, pero el otro quiere hacerlo de la forma pacífica. Es por eso que también da una fuente de recursos, pues el diálogo permite crear un consenso entre los individuos que están dentro de ese entorno para poder generar un potencial de acción. Ok. Vaya, básicamente el entorno social es como la energía, no se crea ni se destruye, Pero se solo se transforma. transforma. Ahora, Enrique, lee esta parte, por favor. Una premisa fundamental de la orientación comunitaria consiste en señalar las características y procesos de los sistemas sociales como uno de los factores que explican los problemas de salud mental, evitando de esta manera vincular estos problemas exclusivamente a la naturaleza del individuo. Ok. En tus palabras, ¿qué entendiste? Digo, en tus palabras, no vale la pena, no vale volverlo a leer por partes. Si no lo entendí bien. Ok, no te preocupes. ¿Qué sucede aquí? La orientación comunitaria, como dice acá, es señalar las características y los procesos de los sistemas sociales. El ejemplo que yo les pongo aquí son los problemas de salud mental. Por lo tanto, estos problemas no son únicamente de naturaleza de la persona que padezca un problema de salud mental. Por decirlo de esta forma, vamos a hablar de la cultura japonesa. Su sociedad es muy cuadrada.
va orientada, de hecho, hacia la comunidad, hacia lo social. El no estorbar, no molestar. El siempre dar la mejor cara. A nivel laboral, son los más explotados, porque son los que más se ponen la camiseta. Pero ¿qué pasa? Ese mismo entorno social en el que se encuentran, que es tan extenuante, hace que no únicamente sea uno de los países con mayor índice de suicidios, sino que es uno de los países con un mayor índice de ansiedad y depresión. Y los programas sociales que tienen, tanto a nivel empresa como a nivel de programas sociales por el gobierno, están orientados hacia la salud física. ¿Qué nos dice esto? Que están orientados a que sigan produciendo. Si tienen, por ejemplo, problemas de salud cardíaca, lo arreglamos. Que continúe trabajando. Si tiene problemas respiratorios, se soluciona, que siga trabajando. Si tiene problemas gastrointestinales, se soluciona, que siga trabajando. Que tiene un tumor en la cabeza, se soluciona, se extirpa, que siga trabajando. Pero la parte de salud mental no existe una cultura. Porque en este concepto, en este ámbito, la salud mental no existe, no importa, lo que importa es la producción. Y es a lo que se refiere con que la orientación de la comunidad va a señalar las características del proceso social. Puede que tu población esté físicamente sana y sea sumamente explotada. Son sus características sociales a nivel sistémico. Y en el caso de ellos también explica los problemas de salud mental. Esto es un ejemplo que les puse también. Así como, por ejemplo, tenemos a los diferentes socialistas y comunistas del fondo, desde Lenin, Marx, Stalin, entre otros. Cada quien se enfocó en lo suyo y era la producción de armas y en la producción de soldados. Realmente ese era el sistema social. No había un factor que se enfocara en la persona. Solo lo que la persona podría hacer para proteger a lo común, a lo social. Prof, ¿y dónde está México? O sea, México actualmente, No tiene problemas, por eso no figura. ¿qué te digo? Actualmente podríamos poner aquí en esta parte a nuestro viejito presidente, ajá. porque realmente solamente está emberrinchado en sus proyectos. Ajá. Un ejemplo, no toma en cuenta el sistema social, el problema social en el que nos encontramos actualmente. En una época en la que el petróleo vale menos que el contenedor que lo lleva, está empeñado en construir una refinería. Ujú. Está empeñado en construir un aeropuerto en una zona inviable, a pesar de que ya se estaba terminando de construir un aeropuerto en una zona así viable. Ujú. Está empeñado en crear una ruta de tren donde realmente no es necesaria, o al menos no es necesaria en este momento, cuya construcción va a tardar 10 años, y para que se obtenga el resultado que se espera a nivel de trabajo y de actividad económica van a pasar 10 años más después de que se termine su construcción. Estamos hablando de 20 años. ¡Hala! Aquí estamos hablando de una persona que no toma en cuenta el sistema social, ni siquiera el entorno social que se está experimentando hoy en día. Ya. Ok. Ya fue más Pero entendible. una pregunta. ¿Y por qué es que, bueno, es que yo, bueno,
digo, porque es que tanta gente opina y dice y esto y lo otro. Bueno, su punto está muy, muy claro. ¿Por qué no hacen algo? O sea, digo, no lo van a quitar de la noche a la mañana el señor de ahí, ¿verdad? Pero como que poner un granito, diría yo, en decirle, no sé, por alguna vía o algo. Es que ahí está la cuestión. Sí se hace. Ajá, De hecho, es algo que se hace de forma diaria, incluso en sus mañaneros. Pero ajá. ¿qué pasa? Cuando alguien le hace una pregunta que va en contra de él o que lo pone en evidencia a él o a su gobierno o su partido, lo censura. Ah, ¿Qué ok. sucedió cuando el New York Times habló de su pésima gestión de recursos y su pésima gestión de la contingencia sanitaria? No tiene ética. Y ni siquiera es mexicano, ¿qué hace hablando? Cuando un reportero del Reforma le preguntó sobre cuál era su estrategia ante la pandemia, esto fue en febrero, Ajá. lo censuró a él y a su periódico. Ala. Sí hay medios, sí se está Porque haciendo. dice que son neoliberalistas, según, ¿no? Y es que es lo chistoso. Habla de neoliberalismo cuando ni siquiera hemos experimentado, jamás se ha experimentado un liberalismo. No puede haber algo neoliberal, o mejor dicho, también como una nueva liberación, cuando ni siquiera se ha experimentado un liberalismo propio. Y lo chistoso es que él mismo cae incluso en contradicción, porque lo que dice que hacen los demás, que los convierte en neoliberalistas, cuando él lo hace, es liberalismo. Exacto. Ok. Pero bueno. ¿Estará loco? No, pues estamos cañones. Yo digo que ya más bien es la demencia senil y que pues digo, tantos años buscando el puesto y autonombrándose también presidente electo, cuando perdió con Calderón y con Peña Nieto y con quien quieras. Técnicamente ha estado en la presidencia en su cabecita más tiempo que Porfirio Díaz. Es que yo creo que pasa lo que usted dice, profe, o sea, que es como un berrinche a decir, yo voy a hacer esto y lo otro, y al final dice, chin, pues ni modo que no lo hagan, ¿no? Exacto. No sé. Y es que Entonces, incluso aquí estamos hablando, por ejemplo, la estrategia electoral de AMLO es un ejemplo perfecto. Pues tomó el factor común de la comunidad, el enojo. Una comunidad y una sociedad enojadas son capaces de lo que sea. Sí. Y si te das cuenta, sus discursos siempre están en pro de mantener ese enojo. No hay soluciones, solo es echarle leña al fuego. No es apagar el incendio, es quemar más. Pues sí. Y de hecho, en esto podemos decir que su asesor de campaña, su asesor político o él, son unos malditos genios de la psicología comunitaria para esto. Pero vamos a dejar ese tema hasta ahí. Vamos otra vez a cerrar la sesión y volver a entrar en el mismo enlace, porque ya se está por cerrar solo. Ok, profe. Okay.